El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y alegría, corrieron a anunciar a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: alégrense. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo, mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y lo sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos hoy en la palabra de Dios con dos versiones del mismo acontecimiento. Jesús ha resucitado, o al menos digámoslo así, el acontecimiento es que el sepulcro está vacío. Hay dos versiones. La primera de las versiones es la que escuchamos en el Evangelio de San Mateo. Cómo la parte política y religiosa del pueblo, para no quedar mal, para no quedar en ridículo y para no escuchar luego las voces de la gente que les dicen: la resurrección de Jesús fue un hecho anunciado por él, entonces arman todo un acto de corrupción. Y en torno a ese acto de corrupción hacen creer a la gente que el cuerpo de Jesús fue robado. Y dice la palabra, hasta el momento en que fue escrita, que esa historia se ha difundido entre los judíos hasta ese momento. Luego después apareció una carta de Pilatos donde él mismo asegura que el sepulcro está vacío, que el cuerpo no fue robado y que los soldados permanecieron allí en custodia todo el tiempo, que no explica qué pasó. Esa carta desapareció por muchísimos años, no está en la Biblia, es un hecho histórico. Luego fue encontrada una vez más e históricamente confirma que el mismo Pilato se sorprende por el acontecimiento que ha sucedido. Entonces la primera de las versiones es considerada una mentira o un acto de corrupción. Luego viene la segunda versión, que se convierte a la vez en el querigma, que es el primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y la escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles por parte de Pedro. Pedro, con la fuerza del Espíritu, con la alegría de la resurrección y con la paz que vence el miedo del momento, le anuncia a toda la gente que Jesús, a quien vieron hacer milagros y grandes signos, y luego que murió en la cruz, ha resucitado, y que ahora él da fe de ese Jesús resucitado. Eso es muy especial porque ustedes han podido notar cómo los actos de corrupción y cómo las mentiras tienen un momento en el que se caen por su propio peso, pero cómo el testimonio permanece en el tiempo. Vale más incluso que una palabra, un testimonio. Pedro no está hablando desde un montaje. Pedro está hablando desde una experiencia. Y si llega el momento en que la gente pone en duda la palabra de Pedro,
entonces luego es atestiguado con su muerte, porque no cambia la versión, sino que es capaz incluso de morir por entregar el testimonio de lo que él mismo ha visto. Por eso Pedro dice: a ustedes les cuento lo que yo mismo he visto. Lo que yo mismo he visto. Y por eso que yo mismo he visto, estoy dispuesto a dar la vida. Porque no estoy dando la vida en vano. Estoy dando la vida por un acontecimiento que la ha transformado. Es más, doy mi vida porque yo sé que ese morir en este mundo es una ganancia para la eternidad. Por eso decía incluso en la vigilia pascual que cada vez que mataban un cristiano, entonces aparecían nuevos cristianos. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Lo que atestiguaba en la gente la resurrección de Jesús muchas veces no era la palabra anunciada, sino la muerte del que lo anunciaba. Porque si éste muere por lo que está diciendo, es porque en el fondo su testimonio es tan fuerte y tan verídico que vale la vida misma. Por lo tanto, la muerte del que anuncia la resurrección es el testimonio más claro de que él ha resucitado. Miren que en el fondo el salmo que leemos hoy, que es el Salmo 15, no está fuera de contexto. Porque en un momento de mucha alegría pronunciamos un salmo que dice: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Es como si fueran las mismas palabras de Pedro, cuando le dice a Dios: estoy anunciando lo que vi, estoy entregando la alegría. Algunos lo reciben con mucha esperanza, otros lo toman como un desafío, otros lo ven como si los estuviera retando, para otros soy motivo de persecución. Por eso, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo me refugio en ti porque en ti creo. A ti te he visto resucitado y no soy capaz de permanecer en silencio. Por eso me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, que sea tu voluntad. Qué bueno que algún día, o desde ya, o no sé si ya lo hacemos, demos testimonio de Jesús resucitado. Cuando ustedes y yo decimos: es que Dios me hizo un milagro, o es que he visto la mano de Dios, o Padre, Dios no me abandonó, nos está pasando lo mismo que a Pedro. Hemos tenido un encuentro con el que devuelve la vida, con el que devuelve la esperanza. Hemos tenido un encuentro con el resucitado. Y ese encuentro con el resucitado es el que nos mueve a dar testimonio de él. Es muy difícil poder hablar de Jesús si no hemos tenido un encuentro con él, si no hemos tenido, digámoslo así, un acto de su bondad o de su amor para con nosotros. De eso es de lo que hablamos, de lo que hemos visto, de lo que hemos sentido, de lo que hemos experimentado, del favor de Dios en nuestra vida. Por eso, a partir de ese momento, nadie podrá silenciar a Pedro, porque Pedro no está contando algo que le contaron, ni está contando algo que se imaginó. Pedro está contando algo que vio, que transformó por completo su vida y que ya no le importa cuidar su vida, con tal de entregar lo que es para él el gran tesoro, es decir, a Jesús resucitado. Que ustedes y yo podamos vivir entonces esa experiencia del resucitado en muchos momentos de la vida y luego seamos capaces de compartirla con otros. Amén.